tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo le va? Los ve re fríos y re frías. Gracias, Melina, gracias. Bueno, aquí voy a emitir a otro. Antes de empezar a grabar la clase, ahí les he dejado, ya les he colgado las dos primeras clases y eh, así será con no las edito, salen, digamos, en crudo, por eso empiezo a grabar una vez que nos ponemos de acuerdo, nos saludamos y cosa que vaya la clase en concreto. A su vez les voy a ir agregando pequeños tips de pequeños teóricos sobre temas o relaciones de temas, que en realidad tienen mucho que ver con las preguntas de las evaluaciones, en nuestro canal de Telegram. Ahí les he colgado por primera vez, les he colgado el primer libro, que es una edición de Samuelson y Nordhaus, que es realmente, no quiero parecer sacrílego, pero es la Biblia para muchos de los docentes, la Biblia de la economía, ¿no? Un premio Nobel canadiense con una mirada amplia, que incluye distintas bibliotecas, distintos modelos, distintos paradigmas. Realmente es un libro esencial. Así que bueno, este será uno de los 4 o 5 que se los voy a socializar. Ustedes vean dónde guardarlo, porque eh, quizá nuestra materia o algún punto a buscar, leer, pero para el futuro. Esa es la info que quería compartir con ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Comenzamos la clase? Hola, profe, ¿cómo está? Tengo una pregunta sobre el aula virtual. Sí. Acabo de entrar y está la clase 2, conceptos generales. Cuando intento entrar al link, abrir el link, me dice que tengo que pedir acceso. Una O sea, no autorización está a mi público. drive. Sí. Bueno, ya voy a ver cómo sumo, o podría hacer los correos de todos ustedes para que puedan leerlo al drive. Creí que solamente con el vínculo. A veces con el vínculo está, para Claro, que lo tengas que agregar, no necesariamente solo con el vínculo. Es una configuración. ¿A todos les pasa lo mismo? ¿Han podido entrar a las clases? ¿Se han visto? ¿No han entrado? No, me pide que necesito acceso de usted. Ah, ya. Bueno, esta semana lo voy a resolver. O bien desde mi drive voy a incorporar los correos de todos ustedes. Y después veremos si hay alguno que queda que no tiene acceso. Ya lo vamos a ver de resolver. Pero quiero que sepan que ahí están las clases, que no creo que sean, digamos, la verdad que si participan de las clases y toman nota, digamos, por ahí es medio volver a revisitar un archivo que tiene 2 horas la verdad que, digo, no sé, me parece más útil hacer otra cosa. Pero bueno, vamos a comenzar a grabar esta clase, vamos a comenzar con nuestra tercer clase del día de hoy. Hoy lo primero que hacemos siempre es situarnos en dónde estamos en el material. Ya vamos promediando eh, nuestra primera unidad. Y para eso vamos a compartir para que veamos la unidad número 1 y podamos saber de qué estamos hablando. Estamos en este punto que hoy comenzamos a hablar de bienes. Recuerdan que la última vez estuvimos hablando un poco de esto de que tiene que ver con la escasez, necesidad, y por eso hablamos de 3 teorías en nuestro trabajo práctico, que hoy vamos a volver sobre eso. Así que hoy vamos a hablar de bienes. Bueno, en economía, hablar de bienes es casi hablar del modo en que se compone algo que pueda ser
transable. No, digamos, no existiría la ciencia económica si no hubiera posibilidad de transacción, de comercio, ¿no? Para eso alguien, un sujeto productor, debiera tener un excedente para poder llevarlo al mercado. Les cuento, digamos, un pequeño recorrido. Pasaron muchos millones de años para que cada uno de nuestros antepasados pudiera tener algo para poder comerciar. Para eso debía producir más de lo que iba a consumir, ¿no? Y fundamentalmente después con el tema de la especialización, probablemente hubo excedentes y se empezaron a crear los primeros mercados. Recuerden ustedes que estamos en la etapa feudal y por lo tanto muchos de estos comerciantes se instalaron en pequeños lugares de comunidad que llamaron burgos, de ahí viene la idea, el concepto de burgueses como quien se dedica al comercio, ¿no? La aventura humana, el 99% de nuestros parientes que nos antecedieron, en realidad todos sus esfuerzos estaban para reproducir la prole y por lo tanto no había excedente. La idea del concepto de excedente, si bien estoy hablando de la Edad Media, que había de hecho los viajes al Nuevo Mundo tuvieron que ver con eso, recién en modo de escala comienza a existir, digamos, cuando hay dominio de la energía. Entonces, en eso tienen que ver la aparición de los bienes y, por lo tanto, el hecho de que yo pueda especializarme y, por lo tanto, tener una producción en escala y después encontrar sitios para poder comerciar. La idea de bienes, la idea de bien, que puede referirse a cualquier instancia que pudiera ser tangible o intangible, puede ser o bien una pieza de un automóvil, un bien, o una idea, o un texto, algo, digamos, que no necesariamente tenga las características de algo tangible. Una fórmula química. Y por lo tanto, algo que pueda ser producido y que pueda ser de interés para una demanda, comienza, digamos, a constituirse en esto que llamamos un bien, ¿no? En realidad los bienes no necesariamente satisfacen necesidades actuales. En muchos de los casos se lo hace para tener, para poder de algún modo hacer frente a necesidades futuras. Si bien el comercio se ha especializado tanto a tal punto de que los stocks estén reducidos al mínimo, porque sabemos que un stock también es dinero parado, y por lo tanto, en una empresa, tener un stock, salvo que tenga como estrategia protegerse de un aumento de precios, en realidad, digamos, un dinero que está ahí, que está detenido, y que es mejor que estuviera circulando, ¿no? Con respecto a los tipos de bienes, yo voy a compartir con ustedes, digamos, un PowerPoint donde yo hago hincapié en lo que me parece a mí que es más sustancial y también tiene que ver con responder cosas del práctico, ¿no? En realidad, en muchos de los textos económicos se refieren básicamente a dos tipos de bienes, los económicos y los libres, o los económicos y los no económicos. Y en general la ciencia económica se ha ocupado solamente de los económicos, digamos, porque de los llamados bienes libres, que ya veremos cuáles son, no tienen otra lógica, son de acceso para todos, y por lo tanto no hay que hacer ningún esfuerzo para conseguirlos, y por lo tanto, si no hay que hacer esfuerzo para conseguirlos, no habrá nadie que quiera producirlos, porque, digamos, no puedo ir al mercado natural para asistirme de ellos. Y sí, la economía se ocupa de los bienes económicos, que son todos esos bienes que están hechos para cubrir alguna demanda, para resolver, para responder a alguna demanda, y
y por lo tanto hay un interés en el mercado y por lo tanto, de acuerdo a ese interés, tendrá un precio. En esta guerra en donde Rusia invade a Ucrania, que es un país hermano, digamos, que es lindante, es un país contiguo a la Federación Rusa, y en algún momento integró lo que se llamaba la URSS, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, bajo el modelo comunista. Una cantidad de países estaban debajo de la órbita de lo que era Rusia y construyeron esa unión de repúblicas, lo que se llamó la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Incluía no solamente hoy al territorio este de Ucrania, sino también Bielorrusia, Moldavia, bueno, inclusive llegaba hasta Polonia, Rumania, Hungría, Checoslovaquia, la mitad de Alemania, etc. O sea, todo eso era, digamos, lo que se llamaba la cortina de hierro, que era de algún modo los países europeos de Europa del Este, de algún modo eran todos socialistas, pero eran países independientes, y por otro lado se cubría lo que era la URSS, ¿no? Que estaba integrado por estos países de lo que yo les estoy hablando. Evidentemente, cuando se cae el muro de Berlín en 1989, en el 90 comienza lo que es el deshielo, digamos, y por lo tanto la Unión Soviética deja de asistir a los países de Europa del Este, y por lo tanto retoman, digamos, muchos de ellos sistemas capitalistas clásicos, etc., ¿no? Y por supuesto hay un retraimiento de toda la potestad o todo el poder soviético a Rusia, básicamente, y a algunos de los países que eran lindantes. Pero la OTAN, digamos, fue avanzando a tal punto de que fue incorporando a estos países. En todos, desde el año 90 hacia adelante, incorpora 14 países. Entonces, digamos, la OTAN ha llegado casi a límites, a la frontera rusa, y por lo tanto la preocupación es que, bueno, la militarización de este espacio ponga en peligro, digamos, a un inmenso país como Rusia, ¿no? En algún momento a Estados Unidos le pusieron misiles en Cuba, que está a 90 millas de Estados Unidos, de Florida, y por lo tanto hubo que desarmarlos. O sea, entre las potencias, digamos, no puede aceptarse que haya misiles de un alcance tal que puedan llegar a los grandes centros urbanos. Entonces, gran parte de la guerra digamos, tiene que ver con eso, es un acto defensivo, violento, digamos, muy, muy doloroso de Rusia por tratar, digamos, de poner freno a eso. Y por supuesto que si Ucrania hubiera aceptado desde el principio ser una nación neutral, no habría ninguna de este tipo de contingencias. Pero bueno, digamos, el presidente ucranio es tiene niveles de contactos y de proyectos en torno a sumarse a la OTAN, y entonces esta es la causa, digamos, de la guerra. Pero lo que ocurre es que al margen de esto, que tiene que ver con un contexto, lo que ha ocurrido es que Ucrania tiene una de las tierras más ricas del mundo, inclusive comparable o de mejor calidad y cantidad de nutrientes que la pampa húmeda nuestra. Es un gran productor agrícola. Es un productor muy importante de trigo, por ejemplo. Junto con Rusia, imagínense ustedes que producen casi el 30% del trigo del mundo. Entonces esta guerra lo que ha hecho es que no solamente los campos, si bien ellos están en el casquete norte, es otro ciclo, pero muchísimas de dos bienes particularmente, de bienes agrícolas han tenido un ascenso muy importante, el trigo particularmente,
Y eso se trasladó en que en una demanda mundial de países que eran asistidos por Ucrania y Rusia, y que por lo tanto buscan nuevos oferentes en el mundo. Y ahí viene este problema de inflación importada que tenemos nosotros por una guerra en el cual el precio del trigo subió hacia arriba y los productores locales buscan venderle a quien mejor pague. Y el que mejor paga está afuera, es alguien que perdió a su vendedor y por lo tanto está buscando nuevos mercados y está dispuesto a pagar por encima, y ahí se va el precio hacia arriba. En este caso se trata de un commodity, entonces el precio va hacia arriba y por lo tanto, no digo que haya un desprecio, pero hay una selección local en el cual un proveedor local o paga lo mismo que puede pagar un comprador local paga lo mismo que un comprador internacional, o directamente le vendo el mejor postor. Por eso tenemos nosotros una dificultad donde hay un aumento de la bolsa de harina y por lo tanto un aumento del pan. Y por lo tanto, lo que es interesante es analizar qué hacer en caso de que eso ocurra para que un episodio ocurrido afuera no impacte sobre los consumidores locales, porque nosotros seguimos teniendo el mismo salario de antes, y sin embargo uno de nuestros elementos vitales, un bien vital alimenticio, ha aumentado el 50 o el 60%. Entonces fíjense cómo en este caso tenemos un episodio de inflación importada por algo que está ocurriendo muy lejos de Argentina, y sin embargo que no impacta. Y eso mismo ocurre con el barril de petróleo. Si ustedes leen mi newsletter, mi boletín de noticias, van a ver que en la contratapa les he puesto ahí que el barril Brent iba a $100. Entonces, eso, imagínense ustedes que Rusia tiene la producción de gas y de petróleo y las reservas más importantes del mundo. Y entonces hoy, por el tema de la guerra, hay un castigo internacional en el cual se le aspira a dejar de comprar y por lo tanto el precio va hacia arriba, porque ahora hay otros proveedores que están que aumentan sus precios porque evidentemente tienen que satisfacer una demanda que un oferente internacional, en este caso Rusia, no lo puede hacer porque han decidido bloquearles las compras. Cosa que no va a poder hacer Europa por mucho tiempo porque el 50% de la energía que consume Europa, por lo menos muchos de los países de Europa, proviene de la Gazprom, que es una empresa rusa, que es un productor mundial y que tiene cañerías que vienen desde Rusia hacia Europa. Pero bueno, fíjense ustedes, esto simplemente para contextualizar y para que veamos nosotros cómo un episodio nosotros cómo podemos importar inflación a partir de un episodio como este. Es interesante verlo, porque aparte se desencadenan otra cantidad de elementos a nivel de comercio mundial. Porque, por ejemplo, al ser castigada Rusia, hay un montón de demandantes de energía que ahora lo tienen a Rusia, que es capaz de venderlo a precios, digamos, por debajo del promedio mundial y por lo tanto cambiar de proveedor. Entonces, pues India, por ejemplo. India está siendo presionada para que no negocie con Rusia, porque evidentemente puede cambiar de oferentes, en este caso de energía, por un socio que puede transformarse en estratégico. Y India es preocupante, digamos, ¿no? Un país muy grande, pero un país que tiene 1.200 millones de habitantes. Entonces es muy importante. Lo mismo con China. China se abre una cantidad de negocios a partir de esto que está ocurriendo en Rusia, por eso también la preocupación de Occidente, de Estados Unidos y de parte de Europa, es decir, mira, esto me produjo una caída de piezas, al margen de lo político, lo geopolítico, que me gustaría que les interese y que lean, pero en lo económico, fíjense los cambios que ha habido en el comercio internacional. Entonces quiere decir que por ahí, cuando uno analiza victorias o derrotas en la guerra, en realidad lo que debe analizar toda una cantidad de elementos contextuales para saber si Rusia ganó o Rusia perdió en esta guerra. Bueno, después, Lautaro, si querés charlamos sobre eso. Sí, Vicente, sí, grandes exportadores. Evidentemente lo que hay en Argentina, que es la otra parte, es
ver cómo hace el secretario de Comercio para que el pan no aumente. Eso, ¿qué se hizo? Básicamente lo que se hacen son dos elementos. Uno, por un lado, los controles de precios y los fideicomisos, en los cuales se captura digamos, dólares, se le impone una imposición a exportaciones de un determinado bien y por lo tanto ese impuesto se lo vincula al consumo local para bajar los precios locales, en este caso trigo. Entonces la expectativa por eso hoy está en que el pan pueda costar entre 230 y 270 pesos, atendiendo que va a tener un aumento, pero no va a ser un aumento del porte que tiene el trigo internacionalmente, y de algún modo lo que se trata es de capturar esa ganancia, esa renta extra que tiene los que exportan trigo, que en realidad no han hecho ninguna cosa virtuosa, salvo que algo está ocurriendo afuera y hay gente que está pagando más, y por lo tanto se captura parte de ese tributo para poder desviarlo y asistir a los consumidores locales. Bien, esto para que ustedes vean, por eso, con cuántos temas vinculamos acá, ¿no? O sea, hablando de bienes, hablando de comercio, etcétera, ¿no? Vamos a ir ahora, vamos a ir a nuestro PowerPoint, que cuando termine nuestra unidad número 1, se las voy a compartir también, para que también la tengan y tengan nuestras diapos, ¿no? Para que ustedes puedan, digamos, que les sirva para estudiar, si quieren. Hablemos un poco de bienes. Eso le he puesto este título a esta parte de nuestro recorrido, y en nuestra apreciación los bienes tienen tres grandes universos. Por un lado, bienes económicos, ya lo hemos definido, son aquellos bienes transables, son de interés, intentan cubrir alguna necesidad actual, futura, tienen un determinado estándar de calidad y por lo tanto y de cuidado y por lo tanto, en caso de un alimento, imagínense la cantidad de recaudos que hay, las calidades que puede haber en un acero, en cualquier, son los bienes económicos. La economía se ocupa de los bienes económicos. Por otro lado, están los bienes libres. Los bienes libres en general son los devenidos de la naturaleza y son necesarios para nuestra propia vida. Siempre cuando hablamos de esos bienes libres son hablar del sol, el agua y el acceso a bienes naturales de la naturaleza que son absolutamente de todos, son de los bienes que nos hacen el cuidado, digamos, con respecto a esto, el cuidado, por ejemplo, del aire, en el sentido de decir, bueno, mira, no se puede producir cerca de comunidades. Hoy hay un debate muy interesante por lo que ocurre en Córdoba con respecto a la fábrica de Porta, de alcoholes, en donde el avance de la ciudad ha hecho que rodee a una fábrica que evidentemente tiene, digamos, lo que hace es ventear químicos que pueden ser muy nocivos. Entonces, bueno, también ahí hay derecho a acceso de bienes, en ese caso, tener un aire limpio. Y por otro lado, nosotros hacemos mucho hincapié en lo que son bienes comunes, que son bienes, por eso les he puesto yo una relación con bienes económicos y bienes libres, ¿no? Porque son bienes o bien heredados de alguien que los ha construido y nos los ha cedido, o bien alguien que hizo un trabajo y lo dispuso para que sean de todos. Esto es muy interesante, nosotros le vamos a dedicar una gran parte de nuestra clase de hoy a analizar estos bienes comunes, ¿no? Pasemos a la próxima para de algún modo precisar un poco esto, ¿no? Vamos hoy, por eso he puesto esto más grande, para ocuparnos de los bienes económicos. Son los únicos bienes que se ocupa la economía. En la primera aproximación pueden ser bienes con marca o commodities. ¿Qué son bienes con marca? Yo les he puesto algunas marcas referentes acá. Este registro de registrado de trademark en países de habla inglesa son las del registro de marcas. En este caso Apple, Coca-Cola, Levi Strauss, Mercedes-Benz, McDonald's, digamos, por decir algunas de las marcas insignes de los miles de marcas que hay. ¿Qué lógica tienen estos? Y que pueden ser bienes comparables. Burger King puede ser comparable a McDonald's, pero evidentemente tienen su propia característica, en el sentido de que
quienes son dueños le dan su propia impronta, servicio, etcétera, cuidado, alimentación, preocupación por bienestar animal, actualización, incorporación de productos locales, etcétera. O Levi's, hay muchísimas marcas comparables con Levi's, pero, digamos, el branding, lo que es inmanente a una marca, hace que nosotros vayamos a una vaquería y podamos aceptar que un Levi's valga el doble de lo que vale cualquier otro vaquero. Porque son mejores, porque mejor tela, bla, 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 y aparte porque ha construido marca para que pueda justificar su precio. Yo no puedo decir, dueño de Levi's, che, estás cobrando muy caro este vaquero, mira cómo están los otros. Dice, mira, yo estoy cobrando este vaquero porque en general me dirijo a un segmento del consumo textil X. Digamos, yo sobre eso no podría decir nada. Solamente veré que haya ofertas de otro tipo, otra marca, pero eso se ocuparán o empezarán a ver la oportunidad y habrá productores textiles que comenzarán a producir vaqueros con marcas alternativas, el mismo Coca-Cola, ¿no? Esto es interesante, este juego, porque muchas veces decimos, las marcas cómo construyen, ¿por qué un Mercedes-Benz vale tanto? ¿Por qué un Rolls-Royce, un auto hecho a mano, se hacen 500 por año, vale lo que vale? Porque en general tiene un halo, cierto halo mágico en la construcción, y por lo tanto justificará o no el precio que tiene. Normalmente un iPad, un iPod o lo que fuera una computadora Macintosh, digamos, puede llegar a valer el doble que otra computadora. Tiene un sistema operativo propio, etcétera. Tiene una estrategia. ¿Se entiende? Por eso son el mundo de las marcas. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Si recién estamos hablando, por ejemplo, acá les he puesto un choclo, digamos, mazorca de maíz, y acá una lata de maíz, para que vean ustedes que estos son commodities. Acá está el petróleo, acá hay hierro, etcétera. Hay papel, etcétera, ¿no? Esa es la... Entonces, u oro. Todos, petróleo, hierro, cobre, son todos lo que nosotros llamamos commodities, que es un término en inglés, que en realidad la primera construcción de eso es common, es un bien, digamos, que tiene productores comunes en todo el mundo, y el bien que se produce, si bien está estandarizado por su calidad, tiene más o menos características parecidas. Nosotros hablamos, por ejemplo, que si productores de alimentos, todos los países producen alimentos en mayor o menor medida. Algunos para exportan mucho, Estados Unidos, o Rusia, un poco menos Brasil y un poco menos Argentina, porque tiene excedente. Y por lo tanto se denominan commodities. Fíjense, una Apple puede valer el doble que una Lebono, qué sé yo, cualquier otra marca con sistema Windows. En cambio acá, si bien por ejemplo el petróleo tiene calidades diversas y por lo tanto algunos son mucho mejores al refinarlos y otros son más sucios y por lo tanto tienen otro destino para producir otras cosas, pero el petróleo, normalmente que nosotros decimos barril de petróleo, nos referimos a petróleo Brent y tiene un precio en el mundo. El hierro, la tonelada de hierro tiene un precio en el mundo, la tonelada de cobre tiene un precio en el mundo. Se trata de commodities. Son bienes que los producen muchos países, muchos productores en muchos países, para satisfacer a industria, a comercios de otros países, y por lo tanto tiene un precio que en general el puerto de Rotterdam, en granos en Chicago, salen todos los días los precios internacionales. ¿Cuánto vale el maíz? Y vale de acuerdo a el stock y de acuerdo a la próxima campaña de los países que están cultivando, porque en el mundo siempre se está cultivando maíz, nada más que en un lugar es en invierno y en otro lugar es en verano. Nosotros ahora vamos cuando venga el frío, se va a cosechar el maíz y por lo tanto en el casquete norte se va a empezar a sembrar. Y así circularmente a través del stock de la cosecha anterior y los futuros
que en granos es muy importante, voy a saber cuánto es el precio. Si hay una fuerte sequía en Brasil y se va a perder a lo mejor 20 millones de toneladas, el precio va a ir hacia arriba, porque la oferta va a ser menor. Y así es que la cotización de los commodities adquieren un precio en el mundo. Son bienes económicos. ¿Se ve? ¿Lo pueden apreciar? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí. A veces se le corta un poco, profe, pero se adelanta muy bien. 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 Esos son los bienes económicos, son los bienes de que se ocupa la economía. Ya más o menos dimos la definición. Vamos a hablar un poco de los bienes libres. Los bienes libres, como dije antes, me refiero particularmente al agua, me refiero al sol, me refiero al aire. Implica todos aquellos elementos que nos son propios y que han posibilitado la vida humana, ¿no? A ver, si yo en un campo pongo el sol es libre, es la energía del sol, es para todos, nace todos los días y posibilita la vida, que crezcan los cultivos, que nosotros no nos pongamos verde y no muramos como especie. Entonces el sol, cuando yo tengo una utilización económica del sol, me pongo 500 paneles para captura de sol, genero energía, entonces paso a ser de un bien libre un bien comercial. Voy a producir ciertos megavatios de energía eléctrica y por lo tanto voy a ir al mercado y le voy a decir al sistema interconectado, che, tengo para vender, y entonces voy a buscar hacer un cableado para subirlo al sistema interconectado. En este caso, ven, un bien libre puede ser un bien económico, si es que yo lo estoy utilizando más allá de mis propias necesidades. Ahora yo en mi casa puedo tener hoy, si quiero, hay muchas familias preocupadas por el impacto ambiental y por lo tanto están poniendo paneles solares, tienen la conexión de EPEC y la utilizan solamente cuando tienen algún problema. Sino que esas celdas capturan energía y comienzan a darle energía a su casa, a 4 o 5 bombitas, con un panel, con 2 paneles, una heladera, un televisor, etc. Entonces, es una forma limpia. Entonces yo no impacto al ambiente porque dejo de consumir la energía que me vende EPEC, que en general está movido por combustibles fósiles. Y a partir de eso que se genera energía. El agua es un bien libre, quizás sea el elemento más crítico en el mundo. ¿Por qué? Porque, digamos, yo, si hago un pozo y saco agua, puedo tomar agua de ese pozo, producto de que filtren las napas, etcétera. Debería estarse seguro de que sea buena agua. Y entonces, limitar el servicio de consumo de agua que tengo por red en mi casa. Por lo tanto, pagaré lo mínimo y pagaré después por los litros que consuma. Ahora debería estar seguro de que esa agua que es limpia. Ahora yo, si tengo un surgente y saco agua mineral y produzco agua mineral, pagaré por esa actividad. Y estoy utilizando un agua que es un bien común. O si yo tengo 100 hectáreas sembradas con sorgo y viene un estrés hídrico y hace mucho calor, entonces tengo pivotes de riego, y entonces tomo agua de las napas, estaré tomando de un bien común. En ese caso, el costo que tendré yo, el costo de la inversión de mi maquinaria para poder sacar agua y del combustible para poder, el combustible o los paneles solares para poder moverlo. Ese será el costo que tenga. Y por lo tanto, hasta que tengamos un mapa de aguas, veremos si los productores rurales que toman agua en sitios críticos debieran pagar o no por tomarse bien libre. ¿Se dan cuenta? Lo mismo ocurre con el aire, lo mismo ocurre con la vera de los ríos.
Esos son los que reconocemos como bienes libres. Nosotros podemos ir, lo que la naturaleza, si yo voy al río Tercero, tiro una caña y saco 20 mojarras y un bagre, me los puedo llevar y comer. Deberé tener en cuenta, de acuerdo a la captura, si está permitido o no, si hay devolución o no, pero yo, lo que hay en un río, yo puedo ir y pescar y llevarme el producido a mi casa. ¿Se entienden? Estos son los bienes libres. ¿Por qué no se ocupa la economía? Porque son de acceso para cada quien. Hoy en día, ¿cuál es la preocupación? De que hay muchos productores rurales que, por ejemplo, están eh, tomando mucha agua de las napas, y hay determinados sectores que no tienen una infraestructura, ni hay cañerías, ni hay redes, que se están quedando sin agua, particularmente en el Gran Chaco, particularmente, digamos, centro norte nuestro. Entonces ahí debería aparecer el Estado para ver de que haya utilización de un bien, pero sin que sea perjuicio para otros. ¿Se entiende? Este es un tema muy interesante también para verlo, inclusive de mucha actualidad en Argentina, porque, qué sé yo, hoy hay muchos reclamos con respecto a apropiación privada de lagos. Hay un británico que su propiedad rodea un lago muy importante, el Río Negro, y por lo tanto no, es inaccesible, porque también se han cerrado los caminos que hay, todo lo que hay en torno a los grandes espejos de agua, todo lo que hay en torno a los grandes espejos de agua debe tener libre circulación para que cualquiera pueda llegar hasta ahí. Entonces es un acceso a un bien libre, un bien que es de todos, ¿se entiende? Entonces eso es una cosa que de la actualidad y que tiene cierta disputa ahora. Y ahora hablamos de los bienes comunes. Vicente, la región oeste de la provincia se están viendo, sí, sí. Sí, es una cosa bastante común, y está bien que así sea, mientras haya agua disponible, ¿cierto? En general, por ahí, lo que habría que ver cómo se construyen eh, esos mapas de napas, para que veamos dónde serían accesibles o no esos pivots de riego, en función de que las comunidades que hay en torno a ello, o bajo eso, o aguas abajo, puedan acceder al agua. Pero evidentemente son inversiones muy importantes. El agua, ustedes saben, es una cantidad única en el mundo que produce, genera todo un circuito. Pero bueno, esa es la cuestión. Después hay otros temas, bueno, que son más, no digo, pero son más polémicos, ¿no? En el sentido de que, bueno, de la creciente deforestación que ha hecho que el agua que antes era absorbida por las raíces de los árboles, ahora estén sobre la superficie. Por lo tanto, las inundaciones que tenemos no son las que teníamos históricamente. Por lo tanto, ahí hay una actividad humana que está relacionada con el comercio y que produce un daño muy importante. En Córdoba se están creando embalses para parar esas aguas, y hay un proyecto de volver a forestar, digamos, recuperar parte de la forestación que teníamos en un momento como provincia, y que de algún modo los árboles, que son los elementos más importantes en esa captura de ese exceso hídrico, y por lo tanto que lo pueden sostener, puedan volver a ese equilibrio donde el agua no vaya a la superficie, porque bueno, no tiene raíces que la consuman, por lo tanto las inundaciones son más frecuentes y cosas por el estilo. Como ven, ahí tienen una mala utilización con sentido comercial, en muchos casos, de un bien libre. Es un tema muy interesante también para abordarlo en otro momento. Y por otro lado, ¿por qué tiene que ver con el trabajo práctico? Tiene que ver con los bienes comunes. Esto es un elemento relativamente nuevo en la economía. En textos viejos no se habla de bienes comunes. Yo les he puesto acá en dos grandes espacios algunos que son heredados. Y les he puesto, por ejemplo, las semillas. Las semillas que nosotros
que nosotros conocemos, una semilla de zapallo, una semilla de mandarina, de muchas las cosas que nosotros compramos. Vamos y compramos una palta y por lo tanto agarramos el carozo de la palta o el hueso de la palta y lo sembramos y vamos a tener una planta de palta y probablemente dentro de 5 o 6 años, si las condiciones climáticas lo dan, produzcamos la palta en nuestro patio. Por lo tanto, ¿quién nos generó a la palta? Y ha sido una actividad humana de muchos miles de años, de selección, y de personas que han cuidado, han mejorado la semilla, y por lo tanto podemos contar con esas semillas. Como vemos, es un bien común que tiene un valor comercial y que no se lo podemos adjudicar a nadie porque nadie sabemos quién hizo la semilla de trigo. La hicieron millones de agricultores durante miles, decenas de miles de años. Es un bien común. Las coplas, los bailes, también son bienes comunes. ¿Quién inventó el baile del tango? No, nadie. ¿Quién inventó el tango? Nada, no sé quién inventó el tango. Es producto es un bien común, porque lo han producido en Argentina inmigrantes, nativos, y por lo tanto se generó un género musical nuevo. Y la copla, los textos anónimos, las músicas que conocemos, heredadas de alguien que las produjo y son de autor incierto. Esos son bienes, digamos, que hemos heredado nosotros con el paso del tiempo. Ahora, si yo esta semilla tengo una empresa, la trabajo, la modifico biotecnológicamente, paso a vender semilla como se vende en el agro, semilla de maíz, son híbridos para una sola cosecha, o semillas que puedo guardar para otras cosechas. Entonces el debate será si tengo que pagar royalties por esas semillas. Es un debate muy interesante en Argentina, donde se debate la ley de semillas. Si alguien intervino una semilla que conocimos nosotros de trigo, la mejoró, o me explica que es una semilla que puede fructificar con mucha menos cantidad de agua, entonces tiene una mejora, y por lo tanto yo compro esa semilla y pago derechos, la siembro, y de esa semilla guardo para el año que viene para volver a sembrar. El debate es si tengo que pagar de nuevo o no. Es un debate que hay en la ley de semillas. Como ven las empresas, el hecho de propiedad intelectual es un elemento que ha crecido mucho en estos últimos años. Y tiene que ver con estas tareas simbólicas, teóricas, que hacen empresas para mejorar algo y que por lo tanto digamos, debamos pagar por eso o no, o pagar una vez o pagar todas las veces. Normalmente los agricultores nuestros lo que han hecho es guardar las semillas para que año tras año puedan utilizar las semillas para poder sembrar en la campaña que viene. Lo mismo piensen ustedes en la música, cuánta música hay que está liberada, qué pasó con las discográficas, por qué las discográficas fueron casi a quiebra, qué pasa con los derechos de propiedad intelectual, cómo hicieron las bandas para poder cobrar por sus derechos. Bueno, y esto sería lo heredado, es decir, nadie paga derechos por la comparsita, porque la comparsita ya es una música de todo. Nadie, si quiere editar la Ilíada de la Odisea, lo puede imprimir porque ya no tiene a quien pagarle derechos. Estos son los hemos heredado, y estos son los que son socializados, pero porque alguien tomó la decisión. Y yo les he puesto acá cosas que nosotros conocemos, como decir, un navegador, Mozilla, Linux, son quizá los elementos más referentes de manufacturas, de bienes que tienen valor comercial, son comparables a los bienes económicos, pero que han sido puestos para ser difundidos sin costo alguno. Hay que citar quién lo hizo, si son bienescomunes.org, de creativecommons.org, o un autor determinado, o te sirve o texto para ser utilizado libremente en universidades públicas. Hay que cumplir con eso, pero en general yo puedo intervenir un navegador, intervenir en Linux para poder mejorarlo, generarle aplicaciones, y a su vez son aplicaciones libres, todo el software libre, imagínense ustedes, ¿no? Y aparte las fórmulas químicas, alguien que cede una fórmula química, y por lo tanto, si alguien quiere hacerlo,
digamos, puede producirla sin tener que pagar derechos. Y por lo tanto, a quien se va a poner una vacuna será más barata porque no tiene que pagar derecho de propiedad intelectual. Estos son los bienes socializados, por eso les he puesto en contacto con esto, para que ustedes vean las relaciones que tienen. Muchos de estos bienes comunes compiten con bienes económicos. Si yo escribo un texto o publico una foto y la pongo para todos, yo puedo imprimirla, multiplicarla diciendo esta foto es de X, simplemente, pero no tengo que pagar derechos. Ahora hay fotos que sí tienen derecho de propiedad intelectual, y por lo tanto deberé pagar si yo las voy a utilizar en un catálogo, un folleto, lo que fuera. Esto es muy interesante. Vamos a Voy a compartir con ustedes. Déjenme que no... Primero abro la página, así comparto con ustedes y podamos observar este fenómeno en un portal mundial, ¿no? Fíjense ustedes. Acá les estoy compartiendo para que ustedes vean una página, esta es por supuesto la edición en español de Creative Commons, que es este símbolo, CC, así como era el símbolo de trademark, TM, o el símbolo de registrado. Este es un símbolo de una creación común. Y entonces vamos a ver acá que hay muchas cosas para que nosotros, y que, por ejemplo, de concursos, cosas, por ejemplo, fíjense lo que dice en la baja, la licencia de Creative Commons son 20, honrando 20 años de intercambio abierto utilizando licencias CC. Únanse a nosotros en 2022 para celebrar el Better Sharing, promover el acceso universal al conocimiento y a la cultura, y fomentar la creatividad, la innovación y la colaboración para un futuro mejor. Ayúdenos a alcanzar nuestra meta de recaudar 15 millones para un futuro Better Sharing. 20 años, mejor compartir. Fíjense ustedes, esto es licencias libres. ¿De qué? De lo que ustedes busquen. En este caso hay culturales, las hay musicales. A ver, me pongo a ver esto en música. Tribu de sonidos, dice TAC. She never thought that she could be everything she ever dreamed. She never knew that they could see, blinded by insecurities, running from her past. Wake up to cover up, but that won't last. Her beauty's locked inside. And when she finally faced her fears, he smiled at her and wiped her tears. She was born to survive. This is the story of my life, my anthem, and I can't beg and take like it's alright. But I know that we've all grew up. ¿Pueden ver? Interesante, ¿no? Interesante banda de música. Veamos otra. En este caso, fotos. Fíjense, aparecen los wiki. Y los wiki, así como el que más conocemos es Wikipedia, en realidad, ¿qué es lo que ocurrió? Es un bien común. Wiki quiere decir donde todos lo construimos.
y por lo tanto desalojó, por ejemplo, qué sé yo, yo cuando era chico, la biblioteca o todo lo que era los libros de la biblioteca de la colección británica, que era como si fuera el diccionario más completo del mundo, un verdadero manual. Sin embargo, muchos de ellos dejaron digamos, de producirse, básicamente ¿por qué? Porque ya, digamos, había algo que en realidad, qué sé yo, todo el tiempo están en Wikipedia, se están actualizando datos para que, bueno, porque hay personas que por ahí cargan información que es falsa o no probada y por lo tanto tienen tribunales, y por lo tanto Wikipedia, por supuesto nadie citaría Wikipedia en un trabajo académico de postdoctorado, pero hay información general muy valiosa y de fácil acceso. Los wiki en general es eso. Tenemos esta foto acá, que la podemos tener en muchas resoluciones. En este caso dice un colibrí, JPG, alguien la asedio, y la coloca para que podamos nosotros utilizarla cuando querramos, ¿no? Y así una cantidad de elementos de biología, algunas que son material educativo, musical, se dan cuenta que son producidos por alguien y cedidos para que circule, y nadie debe pagar por ello, alguien que hace una película, alguien que tiene un texto dramatúrgico de una obra de teatro, alguien que hace un diseño, por lo tanto lo pone en una alta resolución para que uno lo pueda disponer, imprimir, ¿no? Fíjense, este es el sitio mundial de Creative Commons. El sitio en Argentina se llama bienescomunes.org. Yo no he probado hoy, pero tenía unos ruidos en los textos muy importantes que no dejaba leer, por lo tanto pueden entrar en cualquier momento, quizá debería cambiar el navegador para poder entrar en bienescomunes.org, que es el sitio de Argentina, donde fíjense ustedes, porque todo esto tiene impacto desde el punto de vista económico. Si yo cumplo con los requerimientos que plantean bienes comunes, muy probablemente, digamos, no debo pagar por un derecho. ¿Por qué? Porque el titular o la titular de esos derechos de propiedad intelectual los ha cedido para que su obra discurra, para que su obra se socialice. Esto también lo ha hecho posible que el hecho de las nuevas tecnologías, porque antes yo quería duplicar un libro y era un trabajo que me podía llevar varias semanas, y aparte no voy a duplicar un libro, tengo que duplicar, hacer una tirada para hacer chapas, películas, impresión, entonces digo, no, tengo que hacer una tirada de 2000 libros, por lo menos que justifique poner en marcha todo un montón de mecanismos. Hoy hay mecanismos para producir un libro si yo quiero, y digitalmente con 2 clics yo puedo replicar un libro, que tenga derechos, por supuesto. Entonces ustedes se habrán fijado que la cantidad de textos que hay circulando, la cantidad de textos que ustedes por ahí les interesa un libro, lo busquen, seguramente que alguien lo colgó, pero con derechos, no que alguien lo robó. Porque digamos, también yo puedo ver la película que ganó el Oscar, lo bajo de la web con alguien que fue con una cámara y que grabó eso, digamos, es un delito. Pero bueno, en este caso, digamos, si circula así, no es una copia buena, etc. Pero en este caso no es delito porque son todos derechos. Y lo que nosotros conocemos particularmente son muchos programas, muchos software alternativos a los software que son caros. Y por lo tanto, me parece a mí una cosa valiosa para reflexionar, y por eso yo lo he incluido en nuestros textos, ¿no? En nuestra bolilla número 1, ¿verdad? Bueno, esto quería compartir con ustedes para que pudieran verlo. Volvemos a nuestra unidad, ¿para qué? Para que sepamos siempre a quién por ahí está distraído, distraída, veamos por dónde andamos nosotros. Entonces acá, por ejemplo, esto no lo he replicado porque bueno, está puesto acá, también los bienes pueden dividirse en
esto es lo que vimos nosotros allá, según su carácter, son libres económicos y comunes, los económicos con marca y commodity, según la naturaleza son de capital o de consumo, serán para, si son de consumo, serán consumo durable o no durable, son modos en que la economía organiza el concepto de bienes, ¿no? Según su función serán intermedios o finales, hay algunas que son partes, aeropartes, motopartes, y otros son bienes finales, una moto, un avión. Acá les he puesto yo, ahí está el texto para que ustedes de algún modo establezcan un diálogo entre la clase, entre el PowerPoint, entre lo que se propone en Telegram y por ahí las películas que les vinculo, los portales que les vinculo, las publicaciones que comparto con ustedes, para que de algún modo vayamos construyendo conceptos, vayamos construyendo conocimiento, que se va a enriquecer mucho cuando podamos volver a encontrarnos. Cuando podamos volver a encontrarnos en mayo, yo creo que a lo mejor, no sé después qué hará la universidad, si nos veremos todas las semanas, cada 15 días, pero esto, digamos, son reservorios, instancias de colaboración y de compartir, que espero que no nos abandonemos. Con respecto al tema bienes comunes, en general hay una historia que se llama la tragedia de los comunes, en donde Garrett Hardin narra un episodio en el cual una cantidad de productores compartían un lote amplio, una ladera de una montaña para pastoreo. Los vecinos eran varios, cada uno tenía su vaca, y por lo tanto estaban al máximo de carga animal en el espacio común que compartían. El problema surgió cuando uno de los ganaderos, o uno de los chacareros, o uno de los campesinos, dijo: voy a comprar otra vaca. Entonces, si tengo este sitio común, podré tener una vaca para consumo personal y la otra vaca producirá leche para salir a vender, o carne, lo que fuera. Entonces, ahí comienza, por una apropiación personal, una apropiación de una individual, digamos, lo que se reconoce como una tragedia. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que ocurrió es que la carga animal no era muy alta para ese espacio común que tenían, por lo tanto ya no todos tenían la misma cantidad de leche que tenían antes. Entonces, en realidad la metáfora que se construye con Garrett Hardin en el año 1968, es decir, esto que hacemos nosotros cuando nos apropiamos para usos individuales o usos egoístas o usos propios de algo que tiene algo que es común a todos, que si nosotros lo cuidamos vamos a poder sostenerlo en el tiempo, porque la naturaleza ha dotado de cierta capacidad y eso no debemos cuidarlo, ¿no? A ver, una huerta, ¿cómo hacemos? No es fácil trabajar una huerta común. ¿Quién la trabaja? ¿Quién pone las semillas, la selecciona? ¿Quién la cuida? ¿Quién las desyuya? Porque después, digamos, y lleva un proceso, lleva 3 meses, lleva 4 meses. Entonces, es muy interesante lo que la naturaleza nos enseña, porque nada es inmediato, nada se consigue como ir a un supermercado y cargar el changuito. No sabemos todo el trabajo, por ahí no desconocemos todo el trabajo que hay detrás de ellos, por lo tanto, el valor que tienen. Entonces, en este caso, en el 2009 recibió un premio Nobel una mujer en esta ciencia social machista como es la economía, dominada por hombres, en muchos casos verdaderos machirulos. En este caso apareció una mujer que se llamó Elinor Armstrong. Pueden verla, no se me prendió la lámpara de buscar algo. Para la próxima clase quizá busque, aunque sea un fragmento, para que ustedes puedan conocerlo. Recibió el premio Nobel. Realmente una cosa rara, que la Academia Sueca, que en general siempre premió a las teorías más ortodoxas, neoliberales, las teorías más de apropiación individual, de aliento a la individualidad, al egoísmo, haya premiado a un premio Nobel como eso. Entonces ella se plantea acá una cantidad, un decálogo, son 7 u 8, con respecto a qué hay que hacer para controlar estos bienes, para que sigan siendo bienes de todos,
y no sean su fruto egoísta de alguien. Piensen ustedes muchas cosas hoy. Nosotros en Argentina tenemos un grave problema con la cantidad de barcos pesqueros que tenemos en nuestros mares. Y muchos de ellos violan la cantidad de millas marinas en las cuales pueden venir a pescar. Imagínense ustedes la dificultad que es cubrir con nuestros barquitos, con nuestros radares, el ingreso a un área que es otra Argentina, porque Argentina tiene una plataforma submarina muy grande, producto de que, bueno, que los 200 metros de profundidad se cumplen bastante más allá, lo mismo que pasa en Chile, que la profundidad se alcanza enseguida. Entonces, nosotros, inclusive hay sitios, algún día si quieren los compartimos para que veamos ustedes la cantidad de lucecitas de barcos que hay, y muchos de ellos ingresan, capturan merluza, etcétera, y enseguida salen. Muchos de ellos son de barcos chinos, barcos europeos, y una carga de esa vale cientos de miles de dólares, porque son barcos de gran porte, muchos de ellos son barcos factoría, o unos pescan, llevan la carga, van a un barco factoría que los congela, los produce y los lleva a puerto. Entonces nosotros ahí tenemos un gran problema de depredación. La Argentina no le cuesta mucho cuidar eso, hay que tener toda una estructura. Como vemos, ahí tenemos un caso de un bien común que tiene una aproximación individual que puede llegar a ser dañosa. En muchos casos ha habido años que la población de merluza había disminuido y por lo tanto el impacto que tenía en la cadena también era muy importante. Este es el tema de los bienes comunes. Quizás sea el núcleo de lo que quería compartir con ustedes hoy. Espero que tenga un par de preguntas. Hay que enviar la flota para que los una. En general, lo que tiene que hacer prefectura, en general, lo que pasa es que hay que tener, imagínense ustedes, ¿no? Lo que es el área de protección, es un área inmensa. Pero ahí pueden verse a través de esa aplicación, sí, digamos, podríamos tener una industria muy importante a partir de la captura de especies, ¿no?, muy presentes en nuestros mares. Por ejemplo, ve, ahí tenemos mucho para crecer, si hubiera inversiones en ese sentido, porque tenemos recursos y por lo tanto, imagínense usted el trabajo que podría hacer para industrializarlo. Tenemos posibilidades de hacer Santanor, que es una fábrica de barcos nacional, y por lo tanto se podría poner en cadena una cantidad de mecanismos muy virtuosos para generar muchos puestos de trabajo, generar muchas exportaciones, y en eso hay que trabajar en capital. Lo que pasa es que muchos de estos barcos vienen generalmente de Europa, son barcos factorías, son inversiones, están hechas en grandes países de Europa, están hechos en Japón, en China, que son los grandes merodeadores del mar y por lo tanto de la captura de esa riqueza, ¿no? Dejo de compartir y ahora me voy a retorno a nuestro PowerPoint y me quiero referir ahora a los factores productivos. Pregunta típica de parcial, la cual, si no es respondida, probablemente un estudiante deba volver, o una estudiante deba volver la clase que viene. Los factores productivos son tres: el trabajo, el capital, la tierra. Yo podría armar un concepto a partir de esto. ¿Cómo un concepto? Y donde yo relaciono estos tres factores productivos para tener una definición de economía, ¿cierto? Desde el punto de vista hasta, digamos, de microeconomía, podría ser la concurrencia de tres factores en mayor o menor medida para llevar adelante una ecuación productiva que pudiera generar un beneficio, una utilidad, una renta, ¿no? Nosotros cuando pensamos permanentemente en esto. Si yo armo un fideicomiso sojero, la tierra va a ser el factor productivo principal. Deberé ver dónde voy a alquilar 700, 800 hectáreas para sembrar maní, por lo tanto sacaré la cuenta lo que cuesta alquilarlo para maní,
lo que cuestan las semillas, lo que cuestan los fertilizantes, y de, bueno, ¿con cuánto entramos en esto? ¿Cuánto repartimos? De acuerdo a lo que valga. Imaginen ustedes que hoy un campo para maní se está alquilando una hectárea en torno a los $1000. El maní, por supuesto, no puedo sembrar maní todos los años, sino que debo sembrar maní cada 4 años o 5 años, ¿no? Pero fíjense ustedes la renta que me estaría entregando a mí. Después el otro año volveré con sorgo, volveré con otras, o tendré que poner coberturas, cultivos invernales, rotar, para después los 4 o 5 años volver a sembrar de nuevo maní. En este caso la renta es lo principal. Pero para que yo pueda sembrar me haría falta capital, o debo salir a buscar inversores, ¿no? ¿Quién va a poner plata? Para las semillas, para el fertilizante, para todos los contratistas que me hacen falta, para los asesores que vean que el cultivo anda bien, para riego, etc. Debo salir a juntar capital. Y a esos les prometeré que la cosecha vendida en forward, digamos, sistema forward es, digamos, a precio adelantado. Entonces probablemente yo siembre hoy y ya la tenga vendida la cosecha tanto, y por lo tanto, si de acuerdo al rendimiento, repartir el capital. Como ven, la tierra, como factor productivo, tiene una contraprestación que es la renta. Esto es importante. El capital, la contraprestación es el interés. Yo puedo tener un capital y digo, ¿qué hago? Ay, profe, ¿qué hago? Porque tengo una plata ahorrada. El tema es que yo ese capital lo ponga para una actividad que sea pasiva. Voy a un banco y pregunto cuánto me pagan un plazo fijo anual, trimestral, o lo que fuera. Hoy probablemente me digan 40, 41%, porque el Banco Central estiró las tasas de interés de 37, 39, 39, 41. ¿Por qué? Por la presión del Fondo Monetario es que aumente la tasa de interés para que se parezca al de la inflación. Entonces yo puedo decir, bueno, sí, la verdad que sin hacer nada, yo, por lo menos el 41 no es el 50% de inflación, pero bueno, por lo menos se me mantiene mi dinero. O yo puedo buscar una inversión, en donde yo probablemente gane, no el 40, probablemente gane el 200, pero de acuerdo al riesgo que lleve adelante. Este es el capital. Hoy en día, ¿cuál es el tema? El capital es mucho en el mundo y por lo tanto está tomando actividades que antes no eran propias. Antes, los campesinos, los chacareros, tenían inversores que eran las mismas familias, sus propios recursos. Hoy tenemos capital en el mundo. Capital que viene de cualquier actividad, noble, innoble, legal, ilegal, y que por lo tanto son fideicomisos. Y dice, ¿dónde vamos a invertir? Y en una minera o en un cultivo. Pueden tomar cualquier actividad. Lo único que va a decidir a dónde ponerlo es el interés que pueda venir de eso, de esa actividad. Y el elemento más importante de todos, donde nosotros también estamos incluidos en mayor o menor medida ahora, y con distintas capacidades, habilidades de trabajo. Hoy en día, en Argentina, por ejemplo, se redujo la desocupación, pero el trabajo que se ha creado en estos últimos tiempos es trabajo que no es trabajo de una gran calidad, donde muchas de las personas ganan un salario mínimo, un poco más de un salario mínimo. O son monotributistas, que cortan el pasto, que van a hacer determinadas tareas, pagan. No es un empleo, pero una persona que tiene trabajo. ¿A través de qué? De asistir a terceros, a uno o más patrones, o más contratantes. ¿Qué es lo que hacemos en la universidad? Que nuestros estudiantes, que nuestras chicas y nuestros chicos y chiques, lo que hagan es sumar habilidades. Porque cuando salimos de la secundaria teníamos cierta capacidad de habilidades, pero cuando salgamos de la universidad vamos a tener otras. Y por lo tanto vamos a ir a trabajos más desafiantes, más complejos, con mejores salarios. Esa es la idea. Factores productivos son 3. En algunos textos van a encontrar un cuarto factor productivo que es la inteligencia empresaria. En realidad la inteligencia empresaria está puesta acá en trabajo, porque las familias no solamente no está jerarquizado por peones o jefes. Quien es gerente general y trabaja de gerente general, vende trabajo intelectual, de gestión, de gerenciamiento, lo que sea, no sea de una empresa, pero cobra por el factor trabajo.
La inteligencia no es, para gestionar o para administrar no es ningún otro factor productivo. ¿Sí? Está incluido acá en el trabajo. ¿Se ve bien? Sí, profe. ¿Lo ven bien? Perfecto. En esto vamos a ver nosotros en la clase que viene, lo que vamos a ver es, avanzando en esto, probablemente en 2 clases nosotros terminamos la unidad número 1, estén atentos y atentas, pero esto es uno de los elementos centrales. Si nosotros somos capaces de pensar desde acá, vamos a poder construir muchos conceptos o aclararnos, echar luz a temas generales de economía. Me voy de acá y me voy nuevamente a nuestra unidad número 1, para que no la perdamos de vista. Entonces acá están los factores que vimos hoy. ¿Ve? Esta es la relación que existe, la relación entre capital, trabajo y recursos naturales. Si yo me voy a comprar una moto y me voy a poner de repartidor de Rappi, evidentemente recursos naturales no deberé pagar, salvo que mi moto la deje en la cochera. Pero en mi estructura de costos, simplemente hacer el capital, cómo lo voy a devolver, el préstamo que me dieron, y el trabajo que voy a poner, de acuerdo a qué beneficio o utilidad pueda yo conseguir a partir de esa actividad. Lo que vamos a ver la próxima clase, y ya se los planteo, son circuitos económicos. Aguarden que arrimo la ventana. Estos son circuitos económicos simples y complejos. Como ven, acá está completo o complejo, y vamos a ver sectores. Ya estamos en la salida de ya estamos en la página 10 de 12. Así que por eso, simplemente es para que ustedes sepan por dónde vamos en la recorrida, y para que siempre tengan en cuenta los teóricos para poder ocuparnos del práctico. Vamos a ver nuestro práctico en donde estábamos. Como verán, en la clase pasada estamos viendo ejemplos de esto. La pregunta número 3 ya habla de comunes, que es lo que estuvimos viendo hoy. Ustedes ya para la clase que viene debieran más o menos estar respondiendo esto, que es la primera clase del práctico, la primera parte del práctico. Porque la segunda parte del práctico es la unidad número 2. Y vamos a ver cuando hablemos de producto. Pero hoy, lo único que les planteo, les propongo, es que muchos años he devuelto práctico por la imprecisión que hay en la caracterización de los bienes. No quiero que me pongan la plaza pública como un bien común, porque no es un bien común la plaza pública. Plaza pública hay muchas, y de acuerdo a las ciudades se deciden en qué espacios se ponen para que podamos recorrerlos todos o todas. Pero eso está sostenido por el Estado, que tiene un placero, la cuida, pone plantas, pone iluminación, y eso lo pagamos con nuestros impuestos. Eso no es ningún bien común, simplemente es un acuerdo de comunidad para tener espacio de utilización común. Ni la calle, ni la vereda, son bien comunes. Son públicos, no son comunes. No son de los tipos de bienes comunes que nosotros nos ocupamos en la economía. Sean precisos en esto. Voy a apreciar a quienes den los ejemplos más creativos. Pueden dar los ejemplos que hemos dado acá, no me da más, pero digo, este es el criterio que nosotros tenemos, ¿no? Quería, con respecto a esto, compartir con ustedes. Recuerda que la vez pasada estuvimos hablando de obsolescencia planificada, vimos un fragmento de la película Tirar, se las vinculé ahí, quien quiere verla, esto no es obligatorio. Comprar, tirar, comprar. De economía azul, bueno, les planteé algunas cosas de Gunter Pauli con respecto al Congreso de Roma y cómo aprendemos de la biología para utilizar mejor los recursos económicos. Hoy nos vamos a referir un poquito más a esto, a la tercera revolución industrial de Jeremy Rifkin, y
vamos a verlo. Déjenme, lo busque. Bueno, ahí estamos. Vamos a compartir 4 o 5 minutos de que se escuche bien, y si no me van diciendo, después les pongo el link y listo, digamos, no hay problema. Este que ustedes ven acá es Jeremy Rifkin en una entrevista. Ya va a comenzar, tranquilo. Señor, ¿qué es revolucionario esta tercera revolución industrial? Primero tenemos que comprender dónde estamos. Ahora tenemos 3 crisis acelerándose en todo el mundo. Una completa desintegración económica, crisis energética y los impactos reales del cambio climático en la agricultura, en España y en todo el mundo. Sobre la desintegración económica, la causa real no es una crisis bancaria y financiera, va mucho más allá. La crisis real es la de la segunda revolución industrial basada en la electricidad centralizada, en el petróleo, las autopistas interestatales y el modelo de vivienda suburbia. Aquí en España, esta segunda revolución se consolidó en los últimos años sobre la construcción y el turismo. Eso es lo que se puede observar. Lo que está claro para la comunidad empresarial es que esta segunda revolución industrial no puede mantenerse. Ha caducado. La energía es el componente de la segunda revolución industrial basada en los combustibles fósiles con los que se hacen materiales para la construcción, alimentos, productos farmacéuticos, nuestra ropa, energía. Eso ha llegado a su ocaso. Por lo tanto, primero tenemos que enfrentarnos a la nueva revolución económica. Segundo, tenemos una crisis energética. Queremos asegurarnos la energía y los precios siguen subiendo. Cuando suben, aumenta la inflación y todo lo demás cae. Tercero, ni que decir tiene que estamos ante un verdadero cambio climático. Hay sequía y está afectando a la agricultura y al turismo. Así que tenemos una triple amenaza: la crisis económica, la energía y el cambio climático, retroalimentándose. La tormenta perfecta. ¿Qué hacemos? Hoy tenemos una revolución muy poderosa, la revolución de Internet, que ha permitido la idea de una comunicación distributiva. Cualquiera puede comunicarse con otro en cualquier lugar del planeta a la velocidad de la luz. Esta revolución converge con la idea de una distribución de la energía. Cuando la comunicación por Internet comience a manejar y organizar energías distribuidas, una poderosa tercera revolución industrial se dará en España, en Europa y en el mundo. Energía distribuida. Cuando vuelves a casa después del trabajo, tienes toda la energía que necesitas alrededor de tu casa. El sol brilla cada día, el viento sopla cada día. Tenemos basura que podemos convertir en energía. Tenemos calor bajo tierra que origina el núcleo terrestre. Tenemos desperdicios. Tenemos mareas del océano cada día. Cada rincón de este planeta tiene en alguna proporción la energía distribuida que todos necesitamos. Estos son los 4 pilares de la tercera revolución industrial que han de ser una visión común para la Europa de este siglo. 1. Energías renovables. El 20% de la energía en Europa tiene que ser de origen renovable en 20 años. 2. Los edificios. Estos ahora son un problema porque generan CO2. La solución: imagine que en España durante los próximos 25 años cada edificio se ha convertido en una planta de generación de energía. Hogares, oficinas, fábricas. Cada edificio puede recolectar la energía que lo rodea: sol, viento, el calor del suelo. Será un boom económico para la industria de la construcción. Eso conmocionará la propiedad inmobiliaria, donde cada propietario se convertirá en su propia compañía energética. Tercero, tenemos que almacenar la energía porque en España el sol no siempre brilla ni el viento siempre sopla. Hay que almacenarla en cada edificio para tenerla disponible cuando sea necesaria.
Y finalmente, una convergencia entre la energía y la comunicación. Utilizando la misma tecnología que creó Internet, se pueden integrar las líneas de transmisión en red de manera que millones de españoles produzcan solo un poco de la energía que necesitan. Si no la utilizan, la pueden almacenar y compartir con el resto del país y Europa. Las grandes compañías discográficas no vieron los cambios que se avecinaban y esa industria ahora está destruida, mientras que nuevos negocios han comenzado porque hay una nueva manera de almacenar esa música. Microsoft no vio que venía Linux, el código abierto que comparte la información. Las enciclopedias no vieron llegar a Wikipedia y los periódicos no vieron venir a la blogosfera, pero han emergido nuevos negocios y oportunidades económicas. El capitalismo distributivo es un cambio en el capitalismo que permite que millones de personas se conviertan en emprendedoras implicadas en la energía y sus oportunidades de negocio. Esperamos que así sea, señor Rizky. Ha sido un placer estar aquí con usted y muchas gracias. Hola, ¿pudieron escucharlo? ¿Se escucha abajo? Sí, profe, se escuchó. Bien, sí. Muy bien. Bueno. Pandanor, muy bien. Vicente Pandanor es una empresa muy importante nacional, argentina, fíjense ustedes. Ha sido abandonada estos últimos años, pero Argentina ha sido muy fuerte en astilleros, para producción de barcos, inclusive barcos para carga de petróleo y otros, ¿no? Es una capacidad que está ahí, digamos, que ha sido detenida porque, bueno, ha sido más fácil comprar privados, más rápido, y etcétera, comprar mano de obra afuera. Por eso ustedes, no, al margen de las elecciones que tengan, siempre busquen adherir a modelos de desarrollo que impliquen agregar valor localmente, ¿no? Nosotros necesitamos que sea en prefectura para cuidado, esto que estamos hablando, necesitamos muchas embarcaciones para transporte, nos podrían servir muchísimo para transporte fluvial, como método alternativo de transporte, para cargas de granos, para exportación de nuestros granos, y para transporte de energía, ni hablar para pesca, etc. Entonces es muy importante tener ese dominio y es muy importante que lo podamos acrecentar y producir muchos más barcos por año, ¿no? Pero bueno, hace unos años casi se cierra en la Facultad de Ingeniería de la UBA, la carrera de Ingeniería Naval, y sin embargo ahora ya tiene varios centenares de estudiantes cada año, ¿no? Pero para eso hay que alentar un área de la economía en la cual, con un país como nuestro de 2.700.000 kilómetros cuadrados, más 700.000 kilómetros cuadrados de sector antártico, necesitamos muchísima navegación, capacidad de navegación, ¿no? Así que bueno, esto es más o menos la clase de hoy. ¿Tienen preguntas? Dejo de grabar acá para que guardar el archivo y colgarlo. ¿Hay preguntas? No, el trabajo práctico hay que entregarlo cuando termine la unidad 2. O sea, cada trabajo práctico es largo e incluye 2 unidades. Así que cuando termine la unidad 2, que va a ser la unidad del sector productivo, les voy a decir, envíenme la semana que viene el trabajo práctico. Me imagino que se lo van haciendo como hemos acordado, semana tras semana, y aprovechando estos momentos como si fueran clases de consulta para ver, profe, puse tal cosa, me quedo a charlar con el profe para ver si lo estoy haciendo bien. Cuando entreguen el trabajo práctico, no van a tener dificultades, digamos. Esa es la idea. El trabajo práctico puede ser individual, de 2 o de 3. En grupo me parece lo mejor, como un criterio de intersubjetividad.
Traten de evitar el corte y pegue, de ir a buscar y cortar y pegar trabajo de otros. Aparte, simplemente es un traslado. Yo creo que lo que hay que hacer es leer y escribir 3 líneas, pero propias. Aparte van a tener que estudiar de esos trabajos prácticos para poder rendir, porque hay preguntas del parcial que están en el trabajo práctico. Así que les recomiendo que no se dejen estar. Yo no soy un profe que estoy presionando, no creo en ese tipo de métodos, aunque la presión es productiva. Nunca estudiamos más que el día anterior del parcial, pero eso no es bueno. Nosotros debemos estudiar, si somos sistemáticos, el día anterior del parcial va a ser para conceptualizar íntegramente algo. No puedo irme sin dormir porque me faltan horas de que debería tener otra estrategia. Pero debo reconocer que en los modelos educativos la presión es un elemento muy productivo. Pero a mí me gustan más las cosas que son procesos, y que son procesos compartidos y que son procesos socializados acá en el aula. Yo los veo con una baja actividad, digamos, muy bajo nivel de respuesta, responde 1, 2, digamos. Yo en eso soy de un espíritu muy abierto, muy libre, no los presiono. Ya tomé lista. Quiero que les digan a los compañeros que no vienen el día de hoy, porque hoy han venido 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. En este momento son 3, 7, 11, 14, se han ido otros. Y díganle que venga a clase, recomiéndenle que venga a clase, es muy importante venir a clase. Bueno, esto es todo por hoy. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? ¿Qué le pasó, joven Soriano, que 3 veces se ha desconectado y conectado? Soledad. Sí, disculpe, profe, pasa que me entra medio mal.